Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio sobre estadística descriptiva que involucra lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. El ejercicio dice lo siguiente. Las respuestas de una encuesta sobre la cantidad de destinos turísticos visitados en una misma localidad se volcaron en esta tabla, pero los datos se borraron. Entonces tenemos número de destinos, que puede ser ningún destino, el primer destino, el segundo y el tercero. Acá está el total. Después tenemos la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí? Que en este caso, bueno, conocemos solamente estos dos valores, ¿sí? Para los destinos 1 y 2. Después tenemos la frecuencia relativa, que está toda incompleta, y el porcentaje, que conocemos el porcentaje de los que no visitaron ningún destino y el porcentaje de los que visitaron solamente dos destinos. Entonces, bueno, en el apartado A nos piden completar la tabla y en el apartado B nos preguntan, ¿podés contestar cuál es el destino más popular? Bueno, vamos a resolver este ejercicio. En primer lugar, lo que vamos a hacer es que como conocemos los porcentajes, estos dos porcentajes, lo que vamos a hacer es sacar su frecuencia relativa. Para eso vamos a recordar una fórmula que dice que el porcentaje, ¿sí?, es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Lo que vamos a hacer es modificar un poco esta fórmula, es decir, si yo paso este 100 que está multiplicando, lo paso a la parte izquierda de la igualdad, me va a quedar que la frecuencia relativa es igual al porcentaje dividido 100. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula y vamos a reemplazar el dato que conocemos, que es el porcentaje, en este caso, para el destino número 2, ¿sí? Los que visitaron dos destinos. Entonces, como la frecuencia relativa es igual al porcentaje dividido 100, entonces me queda que la frecuencia relativa es igual al porcentaje. Bueno, en este caso el porcentaje es 60, ¿sí? Así que colocamos 60 dividido entre 100. Si hacemos la cuenta con la calculadora nos va a dar 0,6. Eso quiere decir que la frecuencia relativa, que la vamos a completar acá, es 0,6. De la misma forma, ¿sí?, y haciendo la cuenta con la calculadora, podemos sacar la frecuencia relativa correspondiente a ningún destino, ¿sí? O sea, los que no visitaron ningún destino, vamos a calcular su frecuencia relativa. En este caso lo que tenemos que hacer es, como hicimos antes, es al porcentaje lo vamos a dividir entre 100. Entonces, si hacemos la cuenta con la calculadora, eso nos va a dar 0,625. Y lo colocamos acá. Ahora bien, fíjense que ya tenemos el porcentaje y la frecuencia relativa. Bueno, nos faltaría, por ejemplo, en esta primera fila, calcular la frecuencia absoluta. Claro, el problema es que para eso vamos a tener que recurrir a una fórmula que es que la frecuencia relativa, ¿sí?, la frecuencia relativa que está acá, se define como la frecuencia absoluta dividido el total. Si modificamos un poco esta fórmula, podemos despejar lo que es la frecuencia absoluta y en este caso el total que está dividiendo lo podemos pasar a la parte izquierda multiplicando. Entonces nos quedaría que la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia relativa por el total. Ahora bien, ¿cuál es el problema acá? El problema es que nosotros, digamos, la frecuencia relativa la conocemos, ¿sí? En esta primera fila la frecuencia relativa la conocemos, pero claro, no conocemos el total, ¿sí?, el total de personas que fueron encuestadas. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar, como conocemos la frecuencia absoluta para el destino número 2, lo que vamos a utilizar son los datos de esta fila y vamos a sacar el total. Fíjense que en esta fórmula podemos despejar el total. Es decir, lo que vamos a hacer es, en esta fórmula que tenemos acá, vamos a despejar el total. Para eso, como la frecuencia relativa está multiplicando al total, vamos a pasar la frecuencia relativa a la parte izquierda de la igualdad dividiendo. Entonces nos quedaría que el total es igual a la frecuencia absoluta dividido la frecuencia relativa. Entonces vamos a reemplazar los datos que tenemos en la segunda fila de la tabla para poder calcular el total. Entonces nos quedaría que el total es igual frecuencia absoluta, ¿sí?, para el segundo destino. La frecuencia absoluta correspondiente al segundo destino es 240.
¿sí? 240. Dividido su frecuencia relativa. La frecuencia relativa ya la teníamos calculada, es 0,6. Así que hacemos esta cuenta con la calculadora. 240 dividido 0,6, eso nos da 400. Quiere decir que el número total de personas encuestadas es 400. Lo vamos a completar acá en la tabla. Como ya tenemos el total, ya es más fácil calcular el resto de los valores de la tabla. Por ejemplo, para calcular la frecuencia absoluta, ¿sí? En este caso, en la primera fila, bueno, tenemos que utilizar, digamos, lo que es la misma fórmula que ya habíamos. Vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá, que dice que la frecuencia absoluta es igual a la frecuencia relativa por el total. Eso quiere decir que tenemos que agarrar con la calculadora y multiplicar. Vamos a multiplicar el 0,0625 por 400. Vamos a hacer ese cálculo en la calculadora. Hacemos 0,0625 por 400 y el resultado que nos da es 25. Eso quiere decir que acá el número de personas que no visitó ningún destino es 25, ¿sí? Bueno, después para calcular la frecuencia relativa, conociendo la frecuencia absoluta, lo que vamos a utilizar es la fórmula, le voy a poner en otro color, la fórmula que aparece aquí debajo. Que nosotros sabemos que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total. O sea, vamos a hacer 75 dividido 400. Eso lo vamos a hacer con la calculadora. 75 dividido 400 nos da 0,1875. Lo vamos a poner acá, 0,1875. Para calcular el porcentaje, lo que tenemos que hacer es agarrar a la frecuencia relativa, ¿sí? A este número, y multiplicarla por 100. Claro, al multiplicar por 100 lo que va a ocurrir es que la coma se va a correr 2 lugares hacia la derecha. Por lo tanto, el resultado que nos va a dar acá es 18,75. Lo pueden verificar con la calculadora. Les va a quedar 18,75%. Bueno, continuamos completando el resto de la tabla. Nos faltaría completar la fila, esta fila. Entonces, bueno, podemos sacar la frecuencia absoluta porque fíjense que como el total es 400, quiere decir que la suma de todas las frecuencias absolutas nos tiene que dar 400. Entonces, para sacar la frecuencia absoluta, lo que vamos a hacer es restarle a 400 todos estos valores que aparecen acá. Entonces lo vamos a hacer con la calculadora. Vamos a poner 400 menos 240 menos 75 menos 25, y eso nos da un total de 60. O sea que quiere decir que 60 personas son las que visitaron el destino número 3, o mejor dicho, 3 destinos, ¿sí? Son los que visitaron. Entonces, bueno, ahora vamos a completar de vuelta. Vamos a completar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, entonces, acuérdense, es, para sacar la frecuencia relativa, agarro la frecuencia absoluta y la divido entre el total. O sea, vamos a hacer 60 dividido 400. Vamos a hacer 60 dividido 400 con la calculadora y nos da un total de 0,15. 0,15. Y bueno, por último, para sacar lo que es el porcentaje, lo que vamos a hacer es agarrar la frecuencia relativa y la vamos a multiplicar por 100. Acuérdense que al multiplicar por 100, la coma se corre 2 lugares a la derecha, por lo tanto nos va a quedar que el resultado es 15%. ¿Sí? 15%. Fíjense que si sumamos, y esto lo pueden verificar con la calculadora, si sumamos, lo voy a marcar con color, si sumamos todos los valores del porcentaje, si sumamos todos los porcentajes, lo que nos va a quedar es que el total nos va a dar el 100%, ¿sí? Nos va a dar el 100%.
Lo mismo podemos hacer para la frecuencia relativa. Si sumamos con la calculadora, hacemos toda esta suma, sumamos todas las frecuencias relativas, el resultado nos va a dar 1. Y con esto ya tendríamos completada toda la tabla. Bueno, a continuación vamos a responder la pregunta B, que preguntaba ¿cuál es el destino más popular? O sea, ¿cuál fue el destino más visitado? ¿Sí? En otras palabras, está preguntando cuál es el destino que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, si miramos todas las frecuencias absolutas, el número mayor es 240. Eso quiere decir que el, el destino más popular, ¿sí?, es el número 2. ¿Sí? Así que vamos a contestar eso. ¿Cuál es el destino más popular? Entonces vamos a poner el destino más popular es el número 2. Y bueno, con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio.